Buenas, buenas, señores televidentes de En órbita, bienvenidos a una nueva emisión grabada en las instalaciones del famoso Hotel Tequendama. Nos encontramos aquí porque estamos cazando personajes interesantes a los cuales exprimirles el cerebro y me encuentro con el joven escritor peruano Daniel Alarcón. Bienvenido a En órbita. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo, ¿qué tal? Tú te volviste escritor después de que se truncaran tus ilusiones de ser futbolista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú cuándo pensaste? Quiere decir que la vida es cruel. ¿Qué Quiere pasó? decir que yo me imaginaba como el Maradona peruano llevando el Perú a la gloria de un mundial. Pero bueno, lo que sucedió fue que me dio asma. No crecí y pues no tenía muchas opciones. Además, bueno, llegué a los límites de mi talento rápidamente. Sí, pero eres bueno, eres un buen jugador de fútbol. O sea, para mi edad, o sea, sí, ¿no? O sea, O tienes más el corazón. tengo mucho corazón, pero sí, controlo el balón bien. Piso mi pelota, ¿no? Sí, sí. ¿De qué posición juegas? De 10. ¿De 10? Sí. Más bien estático, Sí, cerebral. el intelectual del campo. Exacto. ¿Cómo es tu relación con Latinoamérica ya en la práctica? O sea, yo me considero peruano, me considero latinoamericano y me considero estadounidense a la vez, ¿no? Yo no veo contradicción allí. Y tú hablabas en una entrevista que eso además te permite ver cosas que la gente tal vez no ve por tenerlas tan cerca. Bueno, es que es normal, ¿no? O sea, cuando uno es el extranjero o el outsider, tú llegas y las cosas que la otra gente pasa por alto, tú dices, pero espera un momentito, no es normal que, no sé, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo, en el 2001 pasaron una ley que tenían que usar cinturón de seguridad en las calles de Lima, los carros, ¿no? Los choferes tenían que usar cinturón de seguridad y había un man en una esquina vendiendo camisetas blancas con una franja negra que cruzaba de acá para acá. Entonces, esa es la criollada, esa es la improvisación limeña, peruana, que a mí me fascina. Y eso, digamos que el limeño a veces lo ve tanto y es tan común que dice, bueno, pues es normal. Pero no es normal, es especial y hay que celebrarlo. Y yo veo eso y me da ganas de parar y darle un abrazo a este señor, ¿no? Porque es tan único eso. Pero, ¿cómo funciona eso con respecto, digamos, a la política, a la nueva prosperidad latinoamericana que todo el mundo está hablando, ese boom como de no, y ahora tenemos plata y tenemos, sí, países perfectamente comercializables y turísticos y interesantes para la gente? Bueno, son dos cosas, ¿no? Uno es la política y otro es el crecimiento económico. Es difícil seguir la política del Perú porque el Perú es una máquina de escándalos, ¿no? O sea, y si no lees el periódico por 3 días, ya hay un nuevo escándalo con un nuevo corrupto, con un nuevo audio, con un nuevo video, o sea, una burrada que ha dicho este o el otro. Entonces, para mí, honestamente, yo me pierdo, ¿no? O sea, ¿quién es el villano de esta semana? Porque ya no sé, ¿no? A grandes rasgos sigo lo que está pasando, pero se me hace difícil. Además, detesto la política. O sea, siempre la política está detrás de mis textos, pero nunca he votado en unas elecciones con esperanza, ¿no? En Perú o en Estados Unidos. Incluso cuando voté por Obama en el 2008, lo hacía con un cinismo guardado, sabiendo que esto iba a quedar mal. O sea, al final iba a quedar mal porque así es la política, ¿no? O sea, tienes que ser muy ingenuo para creer en un político. Daniel, ¿cómo abordar como la idea de una Latinoamérica urbana? Es decir, bueno, que tú lo haces. En general, es decir, existe la noción de una ciudad en donde en lo que alguna vez se consideró el realismo mágico ya es más un asunto que está lejos, es decir, no está tan lejos de la idea de la ciudad, de cómo funciona la ciudad, porque la gente, claro, solía entender el realismo mágico como una cosa que pasaba allá en los sitios recónditos y perdidos de Latinoamérica. Pero cuando tú escribes ya se vuelve una cosa que está más acá, en la ciudad que se ve como tan gris, tan pragmática, tan ciudad, pues. Sí, pero también Lima es una ciudad donde, o sea, tú abres el caño, sale agua y eso es un milagro, ¿entiendes? O sea, que las cosas básicas digamos, lo necesario que funcione en una ciudad, como en Lima es, o sea, uno tiene que agradecer que cualquier cosa funcione en Lima. Entonces, hay un surrealismo en una ciudad como Lima, sin duda. Yo siento que Lima es una ciudad donde todo es posible. O sea, hay todos los extremos de la vida, los más pobres, los más ricos. Hay
Yo siento que cuando estoy en Lima estoy cerca de una esencia humana angustiante, ¿no? O sea, tú ves gente en situaciones de precariedad, pero impresionantes, y ves cómo ellos viven dentro de un contexto que los ignora, que los machuca, que los desprecia, y que la vida sigue a su alrededor, ¿no? Como cuando hay una piedra en el río y los aguas simplemente... ¿no? Me encanta eso porque me parece un reto narrativo, ¿no? O sea, cómo retratar esa ciudad con toda su complejidad. Tú, aparte de tu obra escrita, pues de los cuentos, de las novelas, tienes un portal, Radio Ambulante. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. La primera fase del Mundial... Y has hecho un ejercicio como, junto con otros cronistas de acercarte a la radio como un formato. Y al mismo tiempo tienes Radio Ciudad Perdida, que es la historia de Norma, que tiene un programa de radio muy exitoso que habla sobre la gente que ha sido desaparecida. Es decir, cuando escribiste Radio Ciudad Perdida, ¿existía una aspiración por la radio? ¿Existía una fascinación previa? Sí, claro. Mi papá fue narrador de partidos de fútbol en Arequipa en los años 50, en Radio Continental. Entonces, yo me crié con las historias de la radio siempre. Cuando nosotros éramos chicos, nos juntábamos en la habitación de mis papás los domingos y mi papá nos entrevistaba y hacíamos pequeños programas de radio en cassette para mandar a los primos en Lima. La radio siempre ha estado allí. Yo tengo primos y tíos que siguen trabajando en diferentes emisoras en Perú. Entonces, había una fascinación siempre. Y es más, cuando salió Radio Ciudad Perdida, me llamaron de la BBC de Londres y me dijeron si quería hacer un documental de radio. Y dije que sí, por supuesto, era un sueño. Y me mandaron un productor de Londres y viajamos juntos por todo el Perú haciendo entrevistas en inglés y en español sobre la temática de la migración andina de Lima. Lo que sucedió fue que al editar ese documental en Londres, cortaron la mayoría de las voces en español. Por razones estéticas, yo pienso, o sea, no puedes tener doblaje por 45 minutos porque no suena bien. Y yo me quedé pensando cómo sería un espacio de radio donde se podrían escuchar esas voces en español. Entonces, Radio Ambulante nace de manera casi directa desde el proyecto de mi novela, de mi primera novela. Ok, ¿y cómo ha sido la experiencia de trabajar en un proceso creativo que da resultados tan rápidos? Es fascinante, ¿no? O sea, yo lancé la semana pasada un documental que yo he estado trabajando por 1 año y medio, que se llama La Concursante. No pasé por una editorial, lo editamos todo en casa, yo mismo hice la mezcla, lo subimos a la web y en una semana tiene casi 17,000 escuchas, ¿no? Y la próxima semana va a estar en la BBC y va a recibir otras 40,000. O sea, para que yo llegue a vender, o sea, 60,000 ejemplares de esta nueva novela, va a tener que pasar mucho tiempo o va a tener que ser una película con Gael García Bernal, ¿me entiendes? Porque no va a suceder, ¿no? Y está bien, o sea, la literatura es una cosa lenta, compleja y a veces elitista. Yo sigo siendo novelista y acepto todo lo que eso implica, pero al hacer una producción de radio y ponerle todo o sea, también es un desafío narrativo y hacerlo con todo el empeño que le pondría una novela corta o un cuento, ese nivel de estructura y de edición cuidadosa, y luego ver que te pueden escuchar 17,000, 20,000 personas en una semana, pues, o sea, para mí es fascinante. Bueno, vamos a hacer un corte en esta entrevista y nos vamos a ir con nuestra sección de agenda, en donde abrazamos con entusiasmo la idea de que ustedes apaguen la televisión apenas termine esta entrevista y salgan a la calle a hacer esto que les proponemos. En el marco de la serie Jóvenes Intérpretes, la agrupación de jazz Abel Lotterstein Septeto se presentará en concierto el próximo martes 15 de julio a las 6:30 de la tarde en el Santuario de San Ignacio en la ciudad de Tunja. Salga de su casa y deleítese con la buena música. En la temporada de microteatro Pasión por el Gol, Casa E presenta Mucho Toque Toque y De Aquello Nada hasta el 26 de julio en la ciudad de Bogotá. Una comedia futbolera escrita y dirigida por Héctor Chiquillo bajo la producción de Juan Pablo Contreras y un elenco de talla mundial.
En el marco del ciclo Julio de Vacaciones y Vida se estrena la película Pauline Detectiva, dirigida por Marc Fitoussi, el próximo viernes 17 de julio a las 7 de la noche en la sede de la Alianza Francesa de Pereira. No se la puede perder. El éxito. Sí, recibí tu último libro y en la chaquetilla hablan de ti y hablan de Steinbeck y hablan de García Márquez y hablan, si me entiendes, es una... Y te lo pregunto porque creo que debe ser una gran presión, o sea, debe ser un nivel de presión o, más bien, ¿cómo haces tú para que eso no se convierta en un elemento de presión? Siempre me preguntan esto y me parece que ese crítico lo quiero matar. Sí. Muy bien. Porque, mira, yo he leído poco Steinbeck, he leído mucho García Márquez, obviamente, pero o sea, es ridículo compararme con esos escritores. Pues es que es raro, porque pues, pensar en estar uno vivo, yo me pongo en tus zapatos y digo como... Sí. Sí, tiene que ser al mismo tiempo... No, o sea, es un gran piropo, obviamente. Mira, claro. Pienso que probablemente ese crítico vio que mi apellido tenía tilde y quería compararme con algún escritor latinoamericano y el que conocía tenía a la mano era García Márquez. Porque, uno, yo no tengo nada, o sea, estilísticamente, en términos estéticos, yo no tengo mucho que ver con Gabo. Y pienso que realmente la gente está esperando que yo escriba 100 años de soledad en algún momento en mi carrera. O sea, no, pues no. No, y si tú mismo estás pensando como todo el tiempo... No, pero igual yo lo pensaba más allá de esas comparaciones, de ese par de comparaciones... Mira, la única persona que cree que yo voy a ganar un premio Nobel es mi tía Vicky en Lima, ¿no? Que me adora, que, ay, hijito, qué bonito. Tía Vicky. Sí, saludos a mi tía Vicky. Y ni siquiera mi mamá piensa eso. O sea, o menos yo, o sea, huevón, no seas huevón. O sea, no, es absurdo. Está bien, está bien. Ojalá que te ganes un premio Nobel, eso no... Bien, igual es que sí, el éxito es estrés. Mi discurso, si gano un premio Nobel, voy a decir, no seas huevón. No seas huevón. Tía Vicky. Gracias, tía. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Santiago. Muchas gracias por tu tiempo, pues, y nosotros vamos a seguir aquí cazando personajes, El Cuaderno y yo, y Carlos, y Mari, y Sonia, y Joe, y Turriago, y todos aquí en órbita. Ustedes, mientras tanto, tranquilos, relájense, vean nuestra próxima emisión, vean esta entrevista completa en toda su longitud en www.enorbita.tv y entren allá para entrar en contacto pues, con otros contenidos de todo tipo. Hasta luego.